Buenos días de nuevo. Vamos a continuar. No se olviden volver a poner su nombre en el chat para que el doctor Unzueta tome en cuenta la asistencia. Eso es importante porque se va a compartir el documento del chat y los videos y todo para el doctor. Así que no se olviden, tómense un minutito para eso. Hasta mientras vamos a ir retomando. A ver, bueno, ya habíamos visto esto del derecho a la defensa. Eh, ¿Con qué te defiendes? Con la ley, con las interpretaciones de la misma, con los principios, con las pruebas, con la jurisprudencia y al final con la doctrina, ¿no? El, el, en, en cuanto no se, en cuanto nos notifican, ¿verdad? Nosotros podemos realizar impugnaciones, podemos realizar contestaciones o tal vez en su caso podemos poner recursos a resoluciones de la administración tributaria y estos recursos tienen que estar debidamente fundamentados, ¿verdad? Y así se ejercita el derecho a la defensa, ¿verdad? Personándose en un proceso, ¿no? De manera material, con un memorial, ¿verdad? Expresando o asistiendo a la audiencia, ¿verdad? Expresando y argumentando nuestras razones por las cuales nosotros pensamos que hemos cumplido en este caso a cabalidad con nuestras obligaciones tributarias o en su caso estoy planteando mi acción de persecución porque me deben o pienso que he pagado mal o he pagado en exceso indebidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ejercito? ¿Verdad? Eh, es por, por escrito, ¿no? En esencia, y argumentando, fundamentando mis razones, ¿no? Exponiendo los hechos y fundamentando mi interpretación en la ley, ¿no? Tengo que decir, de acuerdo al artículo 59 del Código Tributario, ¿verdad? De acuerdo al, al artículo, no sé, de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y el principio bueno, hay principios constitucionales, ¿verdad? Hay principios que están establecidos también en la materia tributaria, ¿no? Entonces, no puedo solamente echar mano de la ley, ¿no? ¿Ve? Y quedarme, en el artículo 59 dice 8 años y nada más, ¿no? Entonces, tengo que ir fundamentando en todo lo que yo pueda encontrar que sea eh, conducente a mi defensa, ¿no? Entonces, el- tengo que tomar referencias legales, tengo que hacer referencia a principios, derechos que tal vez se me estén vulnerando, ¿verdad? Normas constitucionales. Y para todo lo que yo diga, tengo que ofrecer prueba, ¿verdad? Si yo tengo una afirmación, tengo que ofrecer una prueba que sustente la afirmación, porque si no, eh, no es nada más que una suposición, pues, ¿verdad? ¿No? Y estos elementos de prueba son los mismos elementos de prueba que yo puedo utilizar en y están establecidos en el procedimiento civil, ¿no? La prueba documental, la prueba pericial, las inspecciones, las presunciones, eh, la, el- la testifical, las confesiones provocadas, ¿no? Aunque la prueba testifical en derecho tributario no tiene mucho valor, ¿verdad? Porque si tienes una declaración, no vas a presentar 100 o 10 testigos que digan que, no sé, pues que, 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 que has declarado en una fecha y tal vez el sistema marcado en otra, ¿no? Sí, sí, yo lo he visto ahí en la administración tributaria, estábamos el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, las pruebas más idóneas en este caso de de la materia tributaria son siempre las pruebas documentadas, ¿no? Y también las inspecciones son importantes porque a veces, por ejemplo, en derecho aduanero, que también es tributario, a ver, ¿qué pasa si tienes tu taller, ¿no? Si tienes tu taller de poleritas con cuello y le pones la costa, ¿no? Y no dice, dice hecho en Bolivia en la polera, ahí adentrito en una telita, ¿no? Pero la etiqueta no tiene la procedencia.
¿no? O peor aún, dice hecho en Bolivia y en otra dice hecho en Panamá, Made in USA, ¿no? Así en lo mismo. Entonces agarran, hacen el control, encuentran las poleras, los faros de poleras y te lo decomisan y tú dices, no, es de aquí, yo tengo mi fábrica, todo. Y te dan tu acta de comiso y te dice, ya, pues presentate así ante la aduana. Y te presentas y le dices, señores de la administración, yo soy un productor nacional, ¿verdad? Presentas tus fotos, todo, y que solicitas inspección al taller, pues, ¿no ve? Va al taller, ve que haces las poleras y le muestra la caja de etiquetas que tienes, ¿no? Que dice hecho en Panamá o Made in USA, y que además, es que es una norma, ¿verdad? Si tú puedes poner cualquier nombre, aunque sea de una franquicia que ya existe, puedes poner cualquier nombre a tu ropa y a tus prendas, pero siempre tienes que poner en la etiqueta hecho en Bolivia. Si no pones hecho en Bolivia, ¿verdad? Ahí te vas a ganar procesos y comisos, como ha pasado aquí, ¿no? Entonces, pero en este caso sí decía pues hecho en Bolivia, pero también decía hecho en Panamá, ¿no? Y ahí con una inspección se ha logrado que le devuelvan sus 52 fardos de ropa pues al señor, pero al final, después de todo eso, ya había pasado pues meses y las ropas estaban, los faros estaban ahí al sol, en la lluvia, en la aduana nacional, y, y muchas docenas de ropas se han perdido, pero no, entonces hay que, en conclusión, hay que valerse de las pruebas idóneas para cada caso concreto, ¿no? Que casi siempre son documentales. Luego tengo que también ejercer mi derecho a la defensa en base a la jurisprudencia, ¿verdad? O sea, sentencias constitucionales, autos supremos, y también existe lo que son las resoluciones que resuelven los recursos jerárquicos. También sientan lo que se llama jurisprudencia administrativa, ¿no? Porque es el más alto tribunal administrativo el que resuelve el recurso jerárquico. Entonces, puedes también citar así algunas resoluciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria en algunos casos, ¿no? Para interpretar la ley, pero ahí ya te salen por la tangente, ¿no? Te dicen, ah, no, pero es que en ese impuesto estaba, ese impuesto era del IVA y ahí ahorita estamos hablando del ITER. Ah, y bueno, hay que ampararse, ¿no? En todo eso para poder ejercer nuestro derecho a la defensa, ¿no? Bueno, estos son los principios que establece en la materia tributaria y que están también en la Constitución Política del Estado, en el artículo 321, si mal no recuerdo, debe estar aquí subrayado además, ¿no? Aquí dice, ¿no? Acá está, 323. Principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces, tiene que basarse en esos principios toda la normativa tributaria y también los procesos, ¿no? La capacidad, la generalidad, la igualdad, ¿no? Y no confiscatoriedad también. Bueno, ya hemos visto, ¿no? De qué trata en el tercer semestre cada uno de estos principios, así que estaríamos nomás redundando si volveríamos a explicar cada uno de estos, ¿no? Pero el más importante, ¿no? Es la capacidad económica, ¿no? Y la igualdad. Bueno, en la parte, digamos, de la determinación de la materia, bueno, de los procesos tributarios, administrativos o judiciales, ¿no? Porque tienes que ver, bueno, hay que revisar siempre el cumplimiento de las obligaciones materiales, los créditos fiscales, ¿no ve? Si se le está cobrando lo que se debe, si se ha pagado, si no se ha pagado, ¿ah? Y en cuanto a la igualdad, mediante ese principio
el Estado, que es la administración tributaria, está en igualdad de condiciones, ¿no? Junto con cualquier otro ciudadano que es contribuyente, ¿no? Frente a un proceso, ¿no? De eso se trata. Entonces tiene que cumplir plazos, tiene que aportar elementos, tiene que presentar memoriales, todo. Igual que yo como contribuyente, ¿verdad? No tiene ninguna preferencia por ser el Estado, la administración tributaria, ¿no? Entonces, todo eso tiene que cumplir. Y bueno, cuando hablamos de la prueba, ¿verdad? Que ya estábamos un poquito viendo eso, ¿no? En, en materia tributaria, ¿no? Dice que quien pretende hacer valer sus derechos tiene que probar, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa si, si me ponen un proceso y me dicen, eh, te has apropiado mal de tu crédito fiscal, ¿no? Digamos que tú tienes una empresa y para descargarte tu deuda de impuestos o para tener crédito fiscal, has presentado las facturas como factura de refrigerio, salteñas de todos los miércoles y viernes para todos tus empleados, ¿no? Miércoles y viernes de salteño, ¿no? Pero la administración tributaria dice que no vale esa apropiación de crédito fiscal porque la salteña, no sé, pues no está en su criterio dentro de esto que es el servicio de té o el refrigerio, ¿no? Que aporta la empresa. Entonces, la administración tributaria dice que no. ¿Y quién quiere hacer valer sus derechos? ¿Quién quiere hacer valer que sí esa factura tiene que ser apropiada de crédito fiscal? Es el contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que aportar prueba para hacer valer, para negar lo que está afirmando la administración tributaria. No es como en la vía civil, ¿verdad? O tal vez la vía penal, donde quien afirma tiene que probar, pues, ¿verdad? Si yo digo que tú me debes plata, tengo que poner pues un documento que sea título ejecutivo donde establezca la cantidad que me debes, ¿no? O sea, tengo que aportar pruebas, ¿verdad? Si digo que has cometido un delito, que me has robado o algo, pues aportaré también algo de prueba para sustentar mis afirmaciones, ¿verdad? Pero acá cuando el criterio es este de que el que pretende hacer valer sus derechos es el que tiene que probar, la administración tributaria me tiene que decir que yo he incumplido y que he pagado mal y que debo, ¿no? ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que aportar toda la prueba necesaria para decir que he cumplido bien, que he pagado en su totalidad y que no debo, ¿no? Por qué no aporta pruebas la administración tributaria para soportar sus afirmaciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los medios de prueba? Como les había dicho, todos los permitidos en derecho, ¿no? Y vamos a ver ahora eh, el ejercicio de este derecho de defensa en los procedimientos administrativos, ¿no? Estos procedimientos administrativos en derecho tributario es el procedimiento de determinación, ¿no? Y también, o sea, con la resolución determinativa y también el sancionatorio, ¿no? Y la etapa de ejecución, que es cuando ya te han determinado deuda y están pasando al cobro, ¿no? Te dan un plazo. Y si no cumples, pues medidas coactivas, ¿no? Congelamiento de cuentas, eh, embargo, hipoteca de tus bienes inmuebles o muebles sujetos a registro. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿no? El- la determinación de la deuda es una facultad de la administración tributaria establecida por la ley, por el Código Tributario, ley 2492, ¿no? Y quiere decir que la administración tributaria te está imponiendo un monto que tú tienes que pagar por un impuesto, ¿no? O por el incumplimiento de una obligación tributaria, ¿no? Determinación de deuda tributaria, ¿no? Entonces, actos dirigidos a precisar la existencia de una deuda. Sabemos que hay diferencia entre deuda y obligación. La obligación es cuando todavía no has incumplido el plazo ni nada de eso. No tiene multa. Pero la deuda es cuando ya has incumplido, ¿no? Y tiene multa, sanción. Entonces, el proceso de determinación establece la existencia y el monto por
eh, por la obligación tributaria en mora, ¿no? Por la deuda tributaria. Entonces, de acuerdo al código, este acto es la determinación, es el acto por el cual el sujeto pasivo de la administración declara la existencia de una cuantía de una deuda tributaria. Entonces ahí nos da el código un nuevo elemento, ¿verdad? Dice el sujeto pasivo o la administración tributaria, ¿no? Entonces no solo la administración mediante un proceso me puede imponer una deuda tributaria o o determinar una obligación tributaria, sino que el mismo sujeto pasivo también declara la existencia de una deuda tributaria. Y esto es mediante las declaraciones juradas, ¿no? Pero algunos dirán, pues, pero eso no es deuda, ¿no ve? Es obligación tributaria, porque todavía no está incumplido el plazo. Yo puedo declarar, ir a pagar, y no existe deuda, lo que ha existido era obligación tributaria. Pero ¿qué pasa si declaro y no pago ese mismo día que he declarado? ¿No? Entonces, esta declaración jurada se vuelve en en una declaración de deuda, ¿no? Porque es un documento público, ¿no? Entonces, con esa misma declaración, ya sin ningún proceso por ese periodo determinado, el- con esa declaración nomás, la administración tributaria ya va a decir que, bueno, ya va a establecer mi deuda tributaria que debo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque yo he declarado, pero no he ido a pagar. Entonces, ¿qué es? Se llama declaraciones con pago en defecto. Y ese pago en defecto da lugar a una inmediata reclamación por parte de la administración tributaria. Entonces, no tiene que hacerme ningún proceso ni notificarme nada, solamente va a estar ya ahí mi deuda de ese periodo que he declarado y no he pagado, ¿no? Ahora, cuando es por la administración tributaria, quiere decir que esto es fruto de un proceso de fiscalización, ¿no? O de una verificación. Cuando existe una verificación, estamos hablando de que es un acto determinado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una fiscalización, es de todo, de un impuesto de toda la gestión, ¿no? Es de varios actos, ¿no? Entonces, por esto, por el ejercicio de estas atribuciones de la facultad, de la administración tributaria, perdón, se puede determinar deuda. ¿Quién determina? La administración tributaria, ¿no? Dice revisado el impuesto del IVA o el sistema, eh, se ha incumplido o se ha cumplido de mala manera, se ha apropiado mal el crédito fiscal de las facturas siguientes, ¿no? O de se ha incumplido, no se ha declarado y no se ha pagado, o se ha pagado en menor cuantía en los tales periodos y por tanto existe una deuda tributaria, ¿no? Esto es una determinación, ¿no? Entonces, esta determinación no es un proceso, digamos, a la, librado a la voluntad de la administración tributaria, sino que está debidamente arreglado por la RND 1032/16, o sea, por la misma administración tributaria, ¿no? En ejercicio de la facultad que le da el código tributario, ¿no? Y reglamenta estos procesos de determinación y de devolución impositiva por parte de la administración tributaria, ¿no? Y ahí establece lo que les decía, fiscalización total, lo que es la verificación, o sea, el control puntual de elementos, la fiscalización que es el de, donde se fiscaliza todos los impuestos o uno de los periodos fiscales, pero es mucho más amplio pues, que la verificación, ¿verdad? Y se establece lo que es la deuda tributaria, ¿no? Y bueno, no vamos a, por razones de tiempo, el, ahondar más en la resolución normativa de directorio, ¿no? Pero es así como se determina por parte de la administración tributaria la existencia de deuda tributaria, ¿no? Entonces podemos tener tres formas de determinación, ¿verdad? Por el sujeto pasivo tercero responsable que se llama autodeterminación, que son las declaraciones juradas de las que estábamos hablando, por la administración tributaria o de oficio, eh, en ejercicio de sus facultades de control, fiscalización, verificación, o puede ser mixta, ¿verdad? Cuando el tercero responsable o el sujeto pasivo aporta datos e información para que la administración tributaria eh,
determine la deuda. Por ejemplo, te inician un proceso y te notifican con la vista de cargo, ¿verdad? Así. Y te dicen qué impuesto te están revisando o se ha verificado el mal cumplimiento, ¿no? Y te dan un plazo para que tú aportes documentación. Aportas, ¿verdad? Aportas y ¿qué va a pasar? Va a tomarse en cuenta esto y va a determinarse o no la deuda tributaria. Entonces, eso sería mixto, ¿verdad? Porque está determinando la administración, pero de acuerdo a lo que tú, a la información, a los datos que tú le estás dando, ¿no? Bueno, autodeterminación, ya también hemos visto en las declaraciones, ¿no? Eso nos va a terminar la clase, así que vamos en esta, ¿no? La determinación de oficio por parte de la administración puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. Como les iba diciendo, uno puede aportar la información o los datos. Entonces, la administración tributaria va a ser una determinación mixta, pero sobre base cierta, ¿no ve? Porque tiene tus talonarios de facturas, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú no aportas la información necesaria, ¿no? Uno, te va a imponer una multa, ¿verdad? Por no aportar la información requerida por eh, pues si te requiere información así determinada y no aportas, hay multa, ¿verdad? Ahora, si no aportas prueba en el plazo que te establece, no se te impone multa, pero como no aportas base cierta, se va a hacer sobre base presunta. ¿Qué quiere decir? Que si soy una tiendita, ¿verdad? Y en mi misma cuadra, al lado mío, hay un mini supermercado, ¿verdad? Y hay una tienda de barrio grande nomás, ¿no? Van a analizar las declaraciones de estos sujetos pasivos del mismo rubro que están cercanos a mí y me van a determinar como si fueran pues sus declaraciones, ¿no ve? Y imagínense si toman en cuenta las declaraciones del mini supermercado, pues entonces eso me va a perjudicar totalmente en mi deuda tributaria, ¿no? Pero tal vez no me perjudique tanto si toman en cuenta la otra tendita de barrio que más o menos se me parece, pero eso ya criterio de la administración tributaria. Entonces, la base presunta es algo muy peligroso, ¿no? Dejar que la administración tributaria deduzca la existencia y la cuantía de las obligaciones tributarias. Ahora imagínense si si como abogados les hacen un proceso así de fiscalización, les dan plazo y no aportan sus talonarios o la prueba que sea pertinente, tal vez tal vez se deduzca su deuda tributaria sobre base presunta, tomando en cuenta pues un estudio jurídico así enorme que factura miles de bolivianos al mes, ¿no? Entonces, miles de bolivianos al mes, entonces no es nada aconsejable, ¿no? Dejar que la administración tributaria determine sobre base presunta la existencia de la deuda tributaria, ¿no? Pero a veces no es posible determinar sobre base cierta, entonces se hace nomás sobre base presunta, ¿no? Y esos procesos de determinación de oficio, ya sea sobre base cierta, sobre base presunta, se hace, ¿no? De acuerdo a este esquema, ¿no? Primero existe una orden de fiscalización, eh, que esto es dentro de la administración tributaria, ¿verdad? Y puede durar 12 meses o 18 meses, ¿verdad? Y una vez donde te van a revisar tus impuestos, ¿verdad? Recordemos que la fiscalización es algo mucho más amplio que la verificación, ¿verdad? Entonces te revisan todos tus impuestos en 12 o 18 meses y de ahí establecen de que revisado las declaraciones, la información de los contribuyentes y de sus proveedores y de sus compradores, ¿no? Eh, ha existido errores y se ha declarado de mala manera, y por consiguiente se establece la existencia de deuda tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a emitir la vista de cargo y esa vista de cargo te la van a notificar o en tu buzón tributario o te la van a ir a pegar en la puerta de tu casa o de tu domicilio fiscal. Y esta vista de cargo va a establecer el plazo de 30 días para que tú aportes la prueba de la que estábamos hablando, ¿no? En efecto de que
eh, a efecto de que no se pueda reducir o anular la existencia de la deuda tributaria, ¿no? Y luego de pasados esos 30 días del descargo, ¿verdad? En 60 días más tiene que existir la resolución determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria. Si en 60 días no hay, ¿verdad? Puede ampliarse aún por 60 días más para la emisión de esta resolución determinativa, ¿no? Ahora, esta orden de fiscalización, ¿no? Vamos a terminar ahí porque eso nos va a acabar el tiempo. Esta orden de fiscalización, ¿verdad? Este primer paso, ¿no? Tiene que ser emitida por una autoridad competente y tiene que establecer el alcance, ¿no? O sea, qué periodos, los tributos, qué tipo de impuestos, ¿no ve? Digamos, el alcance si es de uno, de varios, de la totalidad, los periodos, ¿no? Qué mes o qué gestión, la identificación del sujeto pasivo, o sea, la razón social, ni el carnet de identidad, la identificación de los funcionarios actuantes, o sea, quiénes son los fiscalizadores que están realizando esto. Ahora, en el acta de fiscalización, ¿no? Se establecen todos los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios durante su actuación como fiscalizadores y debe constar en un acta. Ahora, con esta fiscalización o verificación van a hacer la vista de cargo con lo que te van a notificar, ¿verdad? Y esta vista de cargo tiene que contener ciertos aspectos fundamentales, ¿no? Como acá están los requisitos de la vista de cargo, ¿no? Y tiene que contener mínimamente esto, ¿no? Tiene que tener número, ¿no? Tiene que tener fecha, tiene que tener el lugar, tiene que tener nombre, razón social, NID, tiene que tener el tributo del periodo fiscal, ¿verdad? Operativos 2022, libro de compras, ¿no? Tiene que tener la liquidación previa de la deuda tributaria, ¿no? Eso estaría en la página siguiente. El, que quiere decir el monto que debes, ¿no? El acto u omisión que se atribuye al presunto autor, ¿no? Omisión de pago o haz de declaración de pago en defecto, como les decía, ¿verdad? Que declarar y no iba a pagar o lo que fuere, ¿no? El requerimiento de presentación de descargos con el plazo establecido y la firma y nombre, cargo de la autoridad competente. Si no tiene algunos de estos elementos, ya puedo impugnar, establecer la nulidad, ¿no? Entonces no hay que irse en la vista de cargo, no se le puede poner recurso de nulidad, recurso de alzada, eso es para las resoluciones, ¿no? En esta vista de cargo puedo impugnar la falta de estas cosas, ¿no? De estos elementos esenciales que tiene que contener la vista de cargo, ¿no? Y también tiene que contener una fundamentación de los resultados de las actuaciones de control, verificación. Entonces, si no está correctamente fundamentado o no contiene algo de esto, puedo demandar la nulidad de la vista de cargo, ¿no? Pero no puedo, no puedo, ¿qué se llama? Recurrir de la vista de cargo. No puedo eh, presentar un recurso de alzada o un recurso jerárquico contra la vista de cargo porque no es un acto firme. ¿El que es el acto firme? Es la resolución determinativa, ¿verdad? Y a esto sí se le presenta el recurso de alzada o recurso jerárquico, ¿no? Y ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a quedar ahí. Hay mucho más que ver, en realidad es un tema largo y también, digamos, es práctico y tiene hartos elementos que hay que revisar. Pero bueno, hemos podido llegar hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. De todas maneras, también tal vez podemos continuar en otra ocasión para terminar con esta parte de la defensa del contribuyente, ¿no? Pero les escucho Una consulta, nuevamente. Doc. Sí, Digamos en caso de que salga negativo, ¿no? O sea, o sea,
presenten mis pruebas, todo eso. En caso de que más bien sea al revés, que por equivocaciones, o sea, me han cobrado de más. ¿Qué hago? O sea, ¿qué pasa? ¿Me hacen la devolución del dinero, digamos, que tributado? El, no, eso es una posibilidad, ¿verdad? Y para para la existencia de esa posibilidad, se establece lo que es el proceso de repetición, ¿no? O la acción de repetición en contra de la administración tributaria. Esa acción de repetición es un trámite, un pequeño proceso administrativo, donde se establece o se reconoce, la administración tributaria reconoce que tú has pagado de más o has pagado indebidamente una deuda tributaria, ¿no? O una obligación tributaria. Entonces, al reconocer esto, debería haber una devolución, ¿verdad? Pero las administraciones tributarias no devuelven dinero, sino la manera de devolver no es en efectivo. Lo que hacen es, con esa resolución, establecer de que esa deuda que tú tienes, o bueno, perdón, ese pago de más o en exceso o indebida, que has hecho indebidamente, se reconoce a tu favor, pero con esa resolución se va a ir compensando para las obligaciones tributarias que tú tengas a futuro. O sea, solamente es una compensación para otros impuestos, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, si has decidido cerrarlo, tu NID, inactivarlo y ya no dedicarte a hacer nada, no sé, o qué pasa en el caso de los impuestos municipales, si vos has pagado indebidamente o en exceso el impuesto de una casa, ¿verdad? Y tienes tu acción de repetición, no tienes auto, no tienes moto, ¿verdad? Has sacado tu acción de repetición y no has vendido tu casa y ahora vives en alquiler o en anticrédito. ¿A dónde se va a ir a compensar eso? Si ya no vas a generar obligación tributaria con el municipio, ¿no? Entonces es un tema bien controvertido, ¿no? Que sí existe eso de la acción de repetición, pero la administración tributaria nunca devuelve dinero en efectivo. Ya, Raido. ¿Sí? Eso, y no sé si tiene alguna otra pregunta, comentario, consulta. Por mi parte, ninguna, Doc. Bueno, entonces vamos a, como les digo, tomar el silencio como positivo esta vez y que todos han entendido más o menos. Entonces, vamos a quedar ahí. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan buen fin de semana. Ojalá que podamos tal vez en otra terminar esto de la defensa del contribuyente, ¿no? Y eh, nos comunicamos por WhatsApp, pues, ¿no? Está bien, Doc. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan buen fin de semana. Igualmente a usted, doctor. Gracias. Hasta luego.